Dios te bendiga, querido hermano y amigo que me escucha. Continuamos con esta serie titulada El Día de la Ira de Dios. Y el tema que vamos a estar tratando hoy es lo mismo, el rapto, que segunda venida de Cristo. Vamos a estar utilizando los pasajes Mateo 24, del 29 al 31, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 16 al 17, Mateo capítulo 25, del verso 31 al 33, y a partir del verso 46 también, y Mateo 13 del versículo 24 al 30 y también del 36 al 43. Amén. El Señor Jesucristo nos hablaba en Mateo 24 acerca de las señales del fin, y ahí nos daba algunas pautas de que nosotros podríamos ver como las señales del tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Ahora dice en Mateos de la siguiente forma: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos y a los de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Es importante que nosotros entendamos esta palabra, y quiero tocar el primer punto de este tema, que es el siguiente: el rapto secreto contradice la doctrina de Pablo. El Espíritu Santo es levantado juntamente con la iglesia. Es lo que declaran algunos, que al presente hay quien detiene la manifestación del anticristo, que es el Espíritu Santo, en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo se va junto con la iglesia, es decir, que aquí en la tierra ya no está el Espíritu Santo. Entonces el anticristo se levantará. Y esto es una mala interpretación, es algo errado. Lo segundo que esto quiere decir es que se cierra la puerta de la gracia, y como ya no está el Espíritu Santo, entonces lo que se implanta aquí en la tierra es la ley mosaica, la ley de Moisés. Y lo otro que esto implicaría es que la salvación entonces sería por obra, cosas que contradice completamente a lo que Pablo predicó, que es acerca de la salvación por gracia mediante la fe. Es decir, que no es por obra para que nadie se gloríe. Y lo otro es que Pablo afirmó, que dice que por la ley nadie se puede justificar delante de Dios. Es decir, que si el Espíritu Santo y la iglesia se van de esta tierra, aquí nadie podría salvarse, porque simplemente ningún hombre se puede jactar delante de la presencia de Dios de que por su propia sola obra alcanzó la salvación. Pablo decía: ¿quién le ha prestado a Dios? Primero, que Dios le deba algo. Dios no le debe nada a ningún ser humano, y nadie por su propia fuerza será salvo. El segundo punto es el siguiente: para que una palabra sea verdad, dice la Biblia que tiene que ser testificada por dos o tres testigos. Eso está en Juan capítulo 8, verso 17. Es decir, que Pablo no pudo haber sido el único apóstol que predicó de un arrebatamiento o del rapto de la iglesia. Tiene que haber habido otros apóstoles que expusieran esta doctrina. Cuando Pablo se convierte al Señor, dice que subió
a los apóstoles y que les expuso su doctrina, y esto le dieron la diestra en señal de aprobación. Y Pablo expresó: ninguno de los apóstoles me comunicó algo nuevo. Es decir, que el evangelio que Pablo predicaba era el mismo que predicaban los demás apóstoles. No había contradicción entre ninguno de ellos. La doctrina que predicaban los primeros apóstoles era la misma doctrina que predicaba Pablo. No había contradicción ni nada distinto ni nuevo entre ellos. Ahora, entonces nos queda hacernos una pregunta. Si el apóstol Pablo predicó el rapto de la iglesia, entonces los demás apóstoles debían de predicarlo también. La respuesta a esta pregunta es que Pablo no fue el único que predicó el regreso de Cristo por su iglesia o el rapto de la iglesia. Todos los apóstoles lo predicaban, que Cristo volvería por su iglesia, o lo que es lo mismo, el rapto de la iglesia. Y ejemplo de esto es en Mateo 24, en 2 de Pedro capítulo 3, y cuando Juan escribe Apocalipsis. Todos los discípulos de Cristo testificaron que Él volvería a buscar su iglesia. Tanto así que el saludo característico de los primeros cristianos era Maranata, el Señor viene. Ahora, el tercer punto que quiero tocar es el verdadero arrebatamiento predicado por Pablo y los apóstoles. Y dentro de esto quiero tocar varios puntos. El punto A: el Señor con voz de arcángel. ¿Qué significa arcángel? Bueno, el prefijo ar significa que es jefe, que comanda o que gobierna. Y ángel significa un enviado, un mensajero, alguien que lleva o trae un mensaje. Entonces, es decir, que arcángel lo que significa es que comanda o que tiene bajo su gobierno un ejército de ángeles. Resumen, ¿qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, viene con un ejército de ángeles bajo su mando. Ahora, ¿en qué pasaje de la Biblia yo puedo corroborar esto? En Mateo 24 habla que cuando el Señor venga, viene con sus ángeles. Lo leímos ya al principio de este mensaje. Pero también en Mateo 25 nos habla de que el Señor, cuando venga, dirá a sus ángeles: apartarme a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Y le dirá a las ovejas de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dirá: apartados de mí, malditos de mi Padre. Ahora, también en Mateo 13 podemos ver la parábola del trigo y la cizaña. Y vemos que la siega significa el fin del siglo, que los segadores son los ángeles y que el trigo y la cizaña, el trigo es los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del maligno. Y entonces en ese momento Dios apartará con sus ángeles, apartará a sus escogidos y destruirá a los impíos. Eso es lo que nos transmite este mensaje de esta parábola que está hablando acerca del fin del mundo, el fin de este siglo, el siglo perverso en el que estamos viviendo. Entonces ahí es donde podemos corroborar que cuando dice el Señor con voz de trompeta, significa que Él trae bajo su mando muchos ángeles. Y esto está vinculado entre Mateo 24 y todos los otros pasajes que acabamos de compartir. Ahora, el punto B es cuando dice el Señor viene con voz de trompeta o con trompeta de Dios. En Números capítulo 10, verso 2 hasta el 9. Nos dice que Dios mandó a Moisés que hicieran trompetas de plata con las cuales los sacerdotes tocarían
para dos tipos de funciones específicas. Primero, congregar al pueblo. El segundo es que tocando las trompetas en forma de alarma, juntarían al ejército para la batalla. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, y cuando Él aparezca en las nubes, tocará la trompeta y con ella congregará a sus escogidos, como dicen las Escrituras: donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esto lo dice Mateo en el capítulo 24, verso 28. Y también Pablo declara: recibiremos al Señor en el aire. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Y juntamente con la trompeta del Señor, su ejército de ángeles ejecutará su orden de separar a sus escogidos de los impíos. Ahora, el punto C, como ladrón en la noche. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2 es válido aclarar que Pablo dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Él iguala el día del Señor, que es el día de la ira de Dios, con el día del rapto, como un ladrón en la noche. Ahora, también es válido aclarar que Pablo enfatiza que no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Pregunta: ¿en dónde más viene la referencia que el Señor viene como ladrón en la noche? En Mateo 24, versos 43 al 44. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. En Apocalipsis, capítulo 3, verso 3. Y en el mismo Apocalipsis, capítulo 16, verso 15. Está claro que los demás apóstoles creían que Cristo vendría como ladrón en la noche porque el Señor mismo lo enseñaba y ellos lo dejaron plasmado en sus escritos. No hay contradicción en ninguna de estas doctrinas. Por ejemplo, entre Pablo y Pedro, porque ambos usaban las mismas palabras, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, en el caso de los demás apóstoles, mencionaron solamente la frase como ladrón, porque lo que tratan de enfatizar es el hecho del factor sorpresa, debido a que el día y la hora de la venida del Señor no lo sabe nadie. Porque por supuesto, los ladrones no tienen entrada en el reino de los cielos, y Cristo no tiene nada que ver con ellos. Además, Cristo no tiene por qué robarse a la iglesia, porque la iglesia es suya y nadie roba lo que es suyo por derecho. Esto parece risible, pero es la pura verdad. Ahora, con respecto a la palabra noche, afirmar que el Señor vendrá de noche es un grave error, puesto que no quiere decir eso. Nadie sabe el día ni la hora. Más bien, la palabra noche está haciendo alusión a las tinieblas que cubren la tierra y se refiere a una época donde hay mucha maldad en el mundo. Ahora, el cuarto punto que vamos a tocar es el día del Señor vendrá. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 19. Dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Amén. Aquí está hablando y citando al profeta Joel, el cual nos dice en el capítulo 2, verso 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora quiero hacer énfasis en las señales antes de la venida y del día espantoso del Señor. Primero, la luna de sangre. Es un eclipse de luna donde la sombra de la tierra cae sobre la luna y produce un efecto de color rojo, como si fuera sangre.
Este 26 de mayo del 2021 se verá en todo el continente americano un eclipse de luna de sangre en el horario previo al amanecer. En Cuba específicamente se verá entre las 5:30 de la mañana hasta las 6:30. Hay que estar atento, pues solo durará unos 14 minutos el eclipse. Ahora el segundo es las columnas de humo y fuego. Según una noticia, un incendio en California en el 2020, las columnas de humo llegaron hasta Inglaterra. También en agosto del 2019 se produjo un fenómeno muy raro para los científicos atmosféricos. En el incendio de William Flash, los científicos volaron a borde de un avión de investigación de la NASA para estudiar una nube de fuego a una altura de unos 9 kilómetros. También hay otros incendios muy grandes que se dan en Australia y viajan durante muchos kilómetros, se ven grandes nubes de humo. Y también los incendios provocados en el Amazonas, que se han levantado grandes cortinas de humo. Amén. Entonces, a modo de conclusión, primero, el rapto secreto es una mala interpretación de la doctrina de Pablo y los apóstoles. Segundo, el verdadero rapto es lo mismo que segunda venida de Cristo, que a su vez es el día del Señor o el día de la ira de Dios. Tercero, el día que el Señor Jesucristo viene, lo hará acompañado de un ejército de ángeles y congregará a los santos en las nubes de forma sorpresiva. Y cuarto, las señales están dadas. Cristo viene en cualquier momento. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté sobre tu vida. Acuérdate de darle like si te gustó el video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dale compartirle esta información para que le sea de bendición a otros hermanos. En el nombre de Jesús, amén.